Buenas tardes, querido y joven público. Bienvenidos al Patio de Cristales, que así se denomina este espacio. Nos comentaba el señor, ¿verdad?, que había sido esto antes, pues convento, juzgado, incluso debe mantener en algún sitio oculto alguna celda, así que pórtense bien, si no llamaré a algún alguacil. Muchas gracias, lo primero, por venir. Gracias por asistir a estas horas tan temprano. Sabemos que estamos casi en horario de clase, pero hoy merece la pena porque a lo largo de esta tarde vamos a hablar de lectura, de literatura. Y que sepan que desde esta hora hasta más o menos las 6:30 vamos a tener 3 mesas, a cada cual más interesante. Las 3 tienen una raíz que es la lectura. Ahora a continuación les voy a presentar la primera mesa, que es la mesa de lectura y educación. Después vamos a continuar inmediatamente y casi sin parar, una mesa que es lectura y vida. Vamos a hacer un pequeño descansito. Los baños están por aquí, la salida por allí. No al revés, allí vamos a cerrar, hasta el final no se sale. Y después de ese pequeño descanso vamos a terminar con una mesa también cortita que se llama lectura digital. Así que espero que disfruten y para no tardar más voy a presentarles la primera mesa y voy a presentar a su moderadora. Su moderadora. En todas las mesas hay una persona que nos va a conducir la tarde y nos va a introducir a las personas que tenemos en la mesa. La moderadora de la mesa es Marta Fernanda Heredia. Esta mañana teníamos todo el auditorio lleno de chicos de instituto y ella sabe bien de eso porque ha sido y es profesora de educación secundaria de aquí de la Comunidad de Madrid. Ella... Vale, es que tenía tenía tantas cosas que resumí un poco de todas las cosas que era, pero bueno, como les he dicho, profesora, escritora, ilustradora... No. No te tengo ahí. Ah, bueno, perdón, había quedado... Perdón. Decíamos que era profesora de educación secundaria de la Comunidad de Madrid, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y máster de la enseñanza del español como lengua extranjera y actualmente es la consejera técnica de alfabetizaciones múltiples en el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa que pertenece al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Bueno, Marta nos va a introducir en la mesa y espero que disfruten con ella. Ahora en un momentito nos vemos. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Y os voy a presentar la mesa que voy a moderar a continuación. El tema de la mesa es lectura y educación. Y tenemos aquí a 2 representantes de administraciones educativas de Castilla y León y de Madrid y una experta catedrática de lengua española que vamos a ser los que vamos a hablar sobre este tema que siempre es tan candente, ¿no? La lectura en la educación. Tengo aquí a mi izquierda a Pilar González García, es directora general de Innovación y Equidad Educativa de la Junta de Castilla y León. Desde 1982 ha impartido docencia, o sea que también conoce cómo son las aulas y desde hace unos años se ha incorporado a la Administración Educativa trabajando como directora general en la Junta. A continuación tenemos a Vicente Alcañiz Miñano. Es profesor de enseñanza secundaria, licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad de Carlos III y actualmente es subdirector de formación de profesorado de la Comunidad de Madrid. Y por último tenemos a María Ángeles Álvarez Martínez, que es catedrática de Lengua en la Universidad de Alcalá de Henares. También es académica correspondiente de la Real Academia Española y es autora de más de 200 materiales didácticos realizados con distintas editoriales. Bueno, pues si os parece, empezamos hablando sobre todo del papel de la lectura en educación. Yo, como representante del Ministerio, creo que debo hacer referencia al Plan de Fomento de la Lectura que ha empezado este año
y que tiene un desarrollo de 4 años, desde el 2017 hasta el 2020. Y una de sus líneas estratégicas es el impulso de la lectura en el ámbito educativo. Para ello no solamente queremos trabajar el fomento de la lectura, sino que también los chicos pues, desarrollen y adquieran la competencia lectora. Esto da pie a la primera pregunta para los componentes de la mesa, y es ¿qué significado tiene la lectura en la formación de una persona? Que hablamos ya desde edades, desde prácticamente ya recién nacidos, ¿no? Que los ponemos en contacto con los libros, pues hasta ya que desarrollan toda su vida hasta edad adulta. Entonces, Pilar, si puedes empezar, gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Santillana la posibilidad que ha dado a Castilla y León de estar aquí hoy con todos ustedes participando en este extraordinario festival, por el que también felicito a la Fundación y a todos los organizadores. En cuanto a la cuestión que nos planteas, Marta, como moderadora, ¿qué significa la lectura o qué significado tiene la lectura para la formación de la persona? En Castilla y León también tenemos un plan institucional, un plan de la Consejería de Educación para trabajar la lectura, para fomentar el conocimiento, digamos, la competencia lectora. Bueno, pues en nuestro plan lo que decimos es que la lectura es la piedra angular del conocimiento y del aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, es la base para el desarrollo de todos los aprendizajes que vamos a ir haciendo y que, bueno, pues llegarán hasta cuando acabemos nuestros días. Por lo tanto, al ser la piedra angular, al ser la base, ¿no?, de todo ello, lo que tenemos que hacer es considerarlo como un objetivo estratégico en la educación y además trabajarlo por parte de todos los agentes que tienen responsabilidad en la formación, en la educación de las personas. Esto es la propia sociedad, las familias, en las familias también los abuelos y las abuelas, ¿verdad? Y, por supuesto, el entorno escolar. Y que debe ser trabajado no solamente por todos los agentes, sino desde todas las áreas. En nuestro plan de lectura también afirmamos que nunca leemos en abstracto o en vacío, sino que siempre leemos siempre leemos con alguna finalidad. Por lo tanto, nosotros enfocamos ese plan con arreglo a 5 finalidades. Lo trabajamos para que en los centros podamos hacer que nuestro alumnado cada vez sea más autónomo, tenga cada vez una mayor competencia lectora y pueda leer en primer lugar para aprender. Es importantísimo en la formación de la persona saber leer para poder aprender, ¿verdad? No solamente para poder aprender, digamos, desde el punto de vista académico, sino desde todos los puntos de vista. La lectura es fundamental y además algo muy importante para aprender a aprender. Tenemos que hacer que nuestro alumnado sea autónomo y en esa trayectoria que va a tener a lo largo de toda su vida, en ese aprendizaje a lo largo de toda su vida, que sea autónomo y que sepa aprender por sí solo. Luego enfocamos el plan de lectura para conseguir ese objetivo. También decimos que queremos que nuestros alumnos aprendan a leer para expresarse mejor. Esto es fundamental. La lectura, ¿verdad?, ayuda a esa, digamos, expresión. No queremos que a nuestros alumnos les ocurra lo que muchas veces estamos observando que ocurre, que estamos en una conversación y alguien, por ejemplo, dice: no tengo palabras para expresar lo que siento en este momento, o no tengo palabras para, ¿verdad? Muchas veces eso significa de verdad literalmente que no tiene palabras, es decir, que no sabe expresarse. Luego nosotros creemos que es muy importante la lectura para expresarse mejor. También otra de las finalidades es desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de pensar. Esto es evidente, ¿verdad? Hay una frase del consejero de Educación de la Junta de Castilla y León que el otro día nos sorprendió. Estaba hablando con los medios de comunicación y estábamos hablando de lectura. Y como es su frase y tiene que ver con el razonamiento crítico, la quiero leer. El consejero de Educación nos dijo literalmente: la lectura
ha de contribuir a lograr calidad democrática y densidad humanística en las próximas generaciones. Nos lo soltó así, ¿eh? Densidad humanística en las próximas generaciones. Una sociedad libre, rica y densa, con capacidad de criterio y discernimiento, solo se logra mediante la lectura. Bien, el siguiente objetivo por el que nuestro plan trabaja y por el que consideramos que la lectura es importantísima es para estar incluido en la sociedad de la información y del conocimiento. Hoy en día, los chavales, los niños de ahora, los adultos, ustedes, todos debemos ser capaces de utilizar estas tecnologías de la información y de la comunicación para estar inmersos en esta nueva sociedad, la sociedad de la información que nos lleve a la sociedad del conocimiento. Entonces es fundamental la lectura para todo ello, ¿no? Y por último, leer para disfrutar, por supuesto, para disfrutar el goce a través de la literatura, ser capaces de apreciar la buena literatura y, por supuesto, para aquellos que estén llamados, ser capaces de producir, de crear literatura. Así que con todo esto creo, Marta, que te he contestado suficientemente a la pregunta, ¿verdad? Sí, muy bien, muchas gracias, Pilar. Vicente, ¿y en la Comunidad de Madrid cómo abordáis o qué entendéis por el significado de la lectura en la educación? En la Comunidad de Madrid y desde la formación del profesorado, desde luego es una línea prioritaria. Y es una línea prioritaria tanto el impulso como la promoción de la lectura y del uso de la biblioteca. En la Comunidad de Madrid sabemos y hemos interiorizado y de hecho de forma transversal trabajamos en todo el diseño de las actividades formativas de nuestra comunidad para mejorar la calidad de nuestros docentes, el hecho de que la lectura es un instrumento esencial para el aprendizaje de todas las áreas. Es decir, es la clave de bóveda, es el pilar que nos permite, desde luego, construir el aprendizaje, no solo en educación, sino que nos permite, favorece la inclusión social, favorece el desarrollo de la personalidad, promueve una ciudadanía activa y una ciudadanía con presencia global en un mundo en el que estamos todos interconectados. Y esa referencia y esa reflexión desde la Comunidad de Madrid, desde luego parte educativamente en la situación en la que nos encontramos, con un sistema educativo no universitario que trabaja por competencias clave. En España las competencias denominadas básicas se introdujeron en la Ley Orgánica 2/2006 para pasar luego a denominarse competencias clave con la modificación de la Ley 8/2013 de mejora de la calidad educativa. Y esa perspectiva competencial donde no solo es necesario saber, sino es también necesario saber aplicar, saber poner en marcha en unos contextos personales, sociales y profesionales un determinado conocimiento, porque no es cierta la dicotomía o la separación entre conocimiento y competencia. Es absolutamente necesario el conocimiento para que se produzca la transferencia y la aplicación y la puesta en práctica en la competencia. Y ese camino que en educación llevamos mucho tiempo desarrollando nos viene de una integración a nivel europeo. Y esta integración y este impulso de la promoción del trabajo integral por competencias supone una visión desde la Unión Europea que señaliza el hecho de estar preparado para una sociedad en perpetuo movimiento, en continuo cambio, y una sociedad que está sujeta a una globalidad absoluta. En ese marco en el que nos movemos y del cual esa promoción europea es deudora del planteamiento que ya se hizo a finales del siglo XX del aprendizaje permanente del siglo XXI de la UNESCO, con el aprender para ser, el aprender para conocer, el aprender para hacer y el aprender para convivir, que posteriormente
la OCDE desarrolló en un proyecto de SECO que fue el germen de nacimiento de la primera evaluación internacional basada en competencias, que fue PISA, que nació en el año 2000, todo ese marco nos sitúa en la importancia, en la relevancia de esa clave de bóveda que es la lectura. La lectura es necesario que se empiece de forma integral a trabajar desde unas edades muy tempranas y unas etapas muy tempranas, y es absolutamente necesario que participen todos los maestros del centro educativo, todos los padres y madres de esos niños, tienen que ir encaminados en el aula y fuera del aula a estar en contacto con muchos mundos, porque la lectura amplía cualquier tipo de perspectiva y eso da una riqueza absoluta. Por lo tanto, en ese sentido, se ha demostrado que en educación, cuando las familias, con independencia del nivel socioeconómico de las mismas, se ponen con sus hijos y dedican un pequeño tiempo a leer, ese impacto significativo en que no abandonen, que no repitan, que continúen sus estudios y que sean personas que se implican en la sociedad desenvolviéndose de una manera absolutamente notoria y aportando para la mejora del conjunto de los ciudadanos de una sociedad. Y en ese sentido está demostrado que el impacto positivo y significativo de la lectura desde las etapas tempranas tiene tal calibre que puede llegar a suponer la diferencia entre un alumno o un estudiante que puede abandonar sus estudios o que está a punto de repetir sus estudios a que tenga un nivel medio de desenvolvimiento académica, humanamente, socialmente y profesionalmente. Por lo tanto, estamos hablando de un efecto tan potente, de un efecto multiplicador en todas las áreas materia. Y desde esa posición es desde la cual la Comunidad de Madrid pues, trabaja para formar a los profesores, que consideramos que es el factor que mayor importancia tiene en la calidad del sistema educativo, para que puedan, desde esta perspectiva, impulsar el desarrollo de una lectura no solo íntima y personal de una persona, sino un compartir también, porque también es un acto muy social el hecho de que se pueda leer en voz alta, intercambiar impresiones, ideas acerca de lo leído. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Bueno, Ángeles, y tú, tu opinión como experta, ¿no?, en lectura, en educación, aunque ahora estás dando clases a universitarios, pero también verás cómo ese producto final, ¿no?, después del que pasa por todas las enseñanzas, el alumno, por todas las enseñanzas universitarias, llega a la universidad. Entonces, bueno, nos puedes aportar ahí un enfoque bastante interesante. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento por formar parte de esta mesa, que hay que tener imaginación para ver la mesa, con lo cual demuestro que he leído. De formar parte de esta mesa, porque además creo que son dos temas, lectura y educación, muy bien elegidos y fundamentales. Yo había planteado la presentación de mi visión desde la perspectiva de las palabras, porque sé que los que están aquí, que ya me han oído en ocasiones anteriores, saben que lo mío es la palabra y que lo mío es además el insistir en que la vida está en las palabras. Por ese motivo, a la pregunta del significado de la lectura en la formación de una persona, yo había elegido 4 palabras, 3 de ellas ya se han citado aquí por mis compañeros de mesa. Esencial, básico, fundamental e ineludible, añado yo. El individuo se hace persona, es decir, el niño nace pero no es persona hasta que no empieza a utilizar las palabras. Es mediante el dominio de la palabra con lo que efectivamente el individuo pasa a ser un ser humano racional. Es verdad que ustedes pueden pensar que por la educación se llega a ser
más persona, pero es que esa educación pasa por la lectura y por las palabras. Todo el que domina la palabra domina su entorno, comprende lo que sucede a su alrededor y puede formar las ideas necesarias para reflexionar, para trabajar, para pensar, pero para algo mucho más importante. Con esas palabras puede dirimir, puede decidir, puede argumentar y puede oponerse a la opresión. Es decir, el ser humano es capaz de todas esas acciones mediante las palabras. Por eso, la lengua y afrontar la vida se hace a través de la lectura, se hace a través de las palabras, se hace a través de todo lo que se aprende leyendo. En ese sentido, el que un niño, un adolescente o un adulto, porque la lectura no debe desaparecer, no hay una etapa para la lectura, hay lecturas para cada etapa vital. En ese sentido, y más ahora que las editoriales se han preocupado y tienen colecciones juveniles e infantiles y que hay tanto desarrollo de todo esto, creo que se debe insistir muchísimo en la idea esencial que no es suficiente con que se lea, sino con que se domine las palabras. Si yo domino las palabras, no me dominarán a mí en mi vida real, en mi entorno profesional, en mi vida familiar. Es el dominio de la palabra lo que me da el dominio a mi vida realmente. En ese sentido, creo que la lectura es imprescindible. Es decir, en cierta forma me da tristeza, aunque evidentemente se está haciendo muchísimo, pero me da tristeza que tengamos que hablar de la lectura. El día que pongan el Día de la Lectura ya me moriré de pena, porque quiere decir que la tenemos que recordar por un día, porque efectivamente la gente no lee. Yo conozco aquí muchas caras, estuvimos el año pasado varias veces juntos y sé el interés que todas estas personas tienen por la lectura, la avidez con la que trabajan en la Escuela Municipal de Adultos de aquí, de Alcalá de Henares, y cómo el hecho de que la vida no les ha permitido durante un tiempo largo, porque se han dedicado a otros menesteres, a la lectura, ahora lo cogen con muchísima más ganas. Mi idea esencial, insisto, es que la vida está en las palabras. Y lo que decía antes mi compañera de esas personas que dicen no lo sé explicar, no tengo palabras, es que no tienen ideas. Si hay palabras, hay ideas. Precisamente la palabra es la que me crea, la que me hace ampliar la mente. Muchas gracias, María Ángeles. Que la verdad que qué bonita intervención. Bueno, solo quiero hacer un pequeño inciso y es que es cierto que la vida está en las palabras y muchas veces necesitas verbalizar las cosas para saber también tú también cómo te sientes, ¿no? Y me da alegría que tengamos este público porque luego más adelante vamos a hablar de la educación, lo que supone la lectura en educación para adultos, que es fundamental, sobre todo aquellas personas que a lo mejor no han tenido oportunidad de aprender una cuestión tan básica como es la lectura, ¿no? Esto da pie a que pasemos a la siguiente pregunta que me gustaría haceros, es ¿cuál es el papel de la lectura en los currículos educativos? Para ello sí que también quiero hacer referencia a la ley del libro del 2007, que habla precisamente de que la lectura es una herramienta básica de derecho a la educación y a la cultura. Entonces, como herramienta básica, y aprovechando de verdad este maravilloso público que tenemos aquí, pues vamos a hablar un poco de cómo desde todas las etapas educativas se aborda la lectura en la propia normativa, ¿no? Se habla en la LOMCE, bueno, que es la modificación de la LOE, de estas dos leyes educativas hacen referencia a que en la etapa de infantil tiene que haber una aproximación a la lectura, en la primaria y secundaria se debe desarrollar y adquirir el hábito lector y en bachillerato se debe afianzar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber en los respectivos currículos de Castilla y León, por ejemplo, Pilar, cómo se aborda el papel de la lectura. Bien, como he dicho al principio, si consideramos la lectura como la base fundamental, como la piedra angular del conocimiento y del aprendizaje, lógicamente la lectura ha de abordarse dentro de lo que es el entorno escolar desde todas las áreas, efectivamente, desde todas las áreas curriculares. Y esto es lo que establece el currículum en Castilla y León en la etapa de educación
infantil y primaria, sobre todo en la etapa de educación primaria. Los principios pedagógicos dicen que se trabaje desde todas las áreas de conocimiento y además nosotros hemos establecido que al menos durante media hora todos los niños y todas las niñas deben leer cada día en el colegio. Luego esta lectura podrá ser de una manera o podrá ser de otra, pero todos los niños tienen que leer esa media hora en el colegio. Y en secundaria, pues efectivamente, también se dice y se trabaja desde todas las áreas curriculares. Es más, debe estar recogido, lógicamente, en los documentos institucionales, es decir, en las programaciones didácticas de los profesores de las diversas áreas, el profesor de matemáticas, el profesor de geografía e historia, el profesor de lengua y literatura. Todos los profesores en sus programaciones didácticas tienen que reflejar cómo se trabaja la lectura desde su área, desde su asignatura. Y, por supuesto, debe aparecer en estas programaciones didácticas y, claro, pues lo que tiene que hacer el centro, ¿verdad?, el equipo docente, es reunirse conjuntamente para coordinar como equipo docente todas estas actuaciones de forma que esté perfectamente armonizado y el alumno reciba pues una educación de calidad en ese sentido. Pero además, no solamente desde este punto de vista se trabaja la lectura en Castilla y León, sino que gracias al plan de lectura de la Consejería de Educación, todos los centros de Castilla y León tienen que tener su plan de lectura. Hemos elevado la lectura a categoría de estratégico. Todos los centros deben tener su plan de lectura y además es algo estratégico, o sea, es algo primordial para el centro educativo, de manera que todo el equipo debe, de alguna manera, armonizar todas las actuaciones que se hacen alrededor de un objetivo común que es precisamente pues, profundizar en la comprensión lectora, en la fluidez lectora, en la competencia lectora de nuestros alumnos. Por supuesto, tiene que estar luego contemplado en la memoria y ver qué resultados ha habido de todo esto. Bien, y ese plan de lectura pues debe contemplar las 5 finalidades que antes he comentado, debe contemplar la biblioteca como una parte fundamental del centro para el fomento de la lectura, pero la biblioteca no considerada como ese recinto y ese espacio donde están archivados los libros, sino la biblioteca que trasciende a ese espacio y que es el centro, el propio centro educativo, es la gran biblioteca, por supuesto, complementado con todo el espacio virtual. Los espacios virtuales del centro y en la medida que cada centro, ¿verdad?, pues trabaja con alumnos de primaria, de infantil o con alumnos de secundaria, pues en función de ese espacio virtual que supone también Internet, ¿no? Por cierto, tiene que dar este plan de lectura tiene que dar mucha prioridad a trabajar, digamos, con las herramientas TIC, como decía antes, con las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales. Esto es fundamental hoy día. Contemplar los diferentes formatos y soportes. Contemplar, por ejemplo, pues, el cómo leer la imagen, cómo leer el sonido, todo lo relativo a la alfabetización mediática, etcétera, etcétera. Insisto, el centro debe reflexionar conjuntamente sobre todo ello, porque es considerado como estratégico. Y esto es en lo que se refiere al entorno, digamos al centro educativo, pero el centro educativo, como bien decíais, como bien se ha dicho, pues está muy bien, pero si la familia, si los otros entornos en los que el alumno, en los que el niño o la niña está inserto, no trabajan la lectura, la oralidad, la palabra, pues realmente nos quedamos muy escasos. De manera que nuestro propio plan de lectura contempla acciones con las familias desde infantil hasta toda la trayectoria que siguen en el sistema educativo y, por supuesto, también actuaciones con la sociedad. En ese sentido, pues, ¿qué hacemos con las bibliotecas municipales, las bibliotecas que están en los entornos, etcétera, etcétera? Un poco para el complemento curricular de lo que curricularmente se trabaja en los centros escolares.
Muy bien, Pilar. Me gustaría decir, yo estoy aprovechando, ya que decís tantas cosas tan interesantes e importantes, para decir que tienes mucha razón en que cuando se aborda el plan de lectura, o la lectura en general, debe ser una cosa de todos. Porque es verdad que sabéis vosotros por experiencias ya docentes, ¿no?, cuando habéis sido profesores, que solo se trabaja la lectura y siempre le cae al departamento de lengua. Y no debe ser solo el departamento de lengua. Todos leemos cosas distintas, que no tiene por qué ser solamente libros de lectura, de entretenimiento, de infantil, juvenil, sino que es verdad que es una cuestión de todos, y también esta responsabilidad tiene que ser llevada por parte de los padres y las madres, ¿no? O sea que al final del departamento de lengua, como veis, vamos abriendo y repartiendo las responsabilidades a un público mayor, ¿no? Bueno, Vicente, ¿y en la Comunidad de Madrid? Pues en la Comunidad de Madrid tenemos muchas coincidencias con Castilla y León, porque me ha dado mucha satisfacción también escuchar el gran número de propuestas que ha comunicado Pilar, que yo creo que son fundamentales y en las que coincidimos. En relación con el encaje curricular, ¿no?, el currículo y la lectura, tal y como nos situamos en el sistema educativo a día de hoy con los currículos básicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y con los desarrollos de cada una de las administraciones educativas, en la Comunidad de Madrid, en educación primaria, y es la primera coincidencia también con Castilla y León, que lo trabajan muy bien, y es el hecho también de desarrollar el hábito de lectura. Y desarrollar el hábito de lectura creo que se está consiguiendo con gran éxito, porque en la Comunidad de Madrid el mayor número de lectores es infantil y juvenil. Es decir, estamos consiguiendo nuestro objetivo. Están leyendo todo tipo de textos, de diferentes complejidades, de diferentes géneros. Trabajamos todo tipo de textos continuos, discontinuos, porque también hacemos mucho hincapié pues, en la lectura de gráficos, de tablas, de folletos, de lecturas en espacio-tiempo que permitan rápidamente digerir la integración de palabras, de imágenes, de contextos, porque siempre va enfocado a una serie de contextos. Y en ese sentido, en educación primaria, creo que estamos consiguiendo los objetivos. Nuestra preocupación es también algo que salía aquí en esta mesa, y es que la lectura es aprendizaje para toda la vida y la lectura tiene que acompañar durante toda la vida. Y lo que se está haciendo bien y se está haciendo hincapié y se está haciendo por parte de todos, efectivamente, rompiendo los muros de las áreas materia o de las áreas asignatura y rompiendo los muros de responsabilizar solo a un determinado maestro o a un determinado departamento o a un equipo docente. No, es una tarea de todos disfrutar de la lectura, inyectar esa pasión que acompaña durante toda la vida por la lectura y por todo tipo de lectura. Y todo tipo de lectura que no tiene por qué ser solo literaria. Puede ser todo tipo de textos, pueden ser descriptivos, pueden ser explicativos, pueden ser instructivos, puede ser cualquier tipo de texto. Hay que leer y leer, pero cualquier texto. Y en ese sentido también comentaba Pilar que en Castilla y León trabajan de una manera muy colaborativa, estableciendo estrategias y pautas estratégicas. Y también coincidimos en esa perspectiva de centro, porque solo desde la perspectiva de centro se puede lograr llegar a tener impacto. Y en el reflejo, en el proyecto educativo de centro, de un trabajo continuado estableciendo dinámicas, estableciendo una serie de elementos con un encaje curricular que nos permite, a través de este currículum, con criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Los estándares de aprendizaje evaluables, que es la concreción de los criterios de evaluación, nos permiten, desde las ciencias, desde la tecnología, desde las humanidades, desde la educación física, desde la música, desde la plástica, trabajar con la lectura. Y hay que aprovecharlo. Y eso conlleva un trabajo en equipo y un trabajo colaborativo. Por eso es tan importante la coordinación y por eso es tan importante que el proyecto educativo de centro y dentro de su autonomía impulse
una interiorización y una estrategia dentro de ese propio centro, dentro del marco general articulado. En ese sentido, las familias no las podemos perder cuando los estudiantes pasan de sexto curso de primaria a primero de la ESO. No podemos perdernos el lujo de su complicidad y de su apoyo, y ahora mismo hay un salto cualitativo, una cierta ruptura en el paso de primaria a secundaria. Los padres, las familias parece que dan un pasito atrás, los alumnos se encuentran más desubicados, pasan de tener unos profesores de referencia a tener 8, 9, 10 profesores, y eso genera algún tipo de fractura, de confusión. Y ahí, por eso es tan importante la comunicación docente, trabajo colaborativo docente, puestas en común de los equipos docentes y estrategias diferenciadoras claras en base a la reflexión de cada uno de los equipos. Muy bien, gracias, Vicente. Bueno, Ángeles, tu opinión como experta, a ver qué enfoque nos propones para abordar la lectura en los centros educativos. Yo sigo con las palabras. Tú sigues con las palabras, venga. Para mí, la lectura, el papel de la lectura en el diseño curricular, en el currículum educativo, es imprescindible. Y es imprescindible por lo mismo que dije antes, es decir, porque forma parte de la formación de una persona. Si el niño, el joven y el adulto no tiene un buen dominio de la lengua, y ese dominio lo adquiere por la lectura, pues no llega a alcanzar las matemáticas, la plástica o cualquier otra cosa. Yo tenía una cita de Pedro Salinas de hace décadas que decía que una persona se muestra tal cual es en ese dominio de la lengua, pero me he ido mucho más atrás, me he ido a Cervantes, que decía en dos de sus obras: llegué a las puertas de la gramática, que es por donde se pasa todas las demás ciencias. Es decir, es la lengua, nuestra lengua materna, la que tenemos que dominar, saber, y para poder acceder a todo lo demás. Y esa lengua no solo se aprende en la calle, en la familia, en el colegio, se aprende leyendo, porque la lectura me da todo un mundo de reflexión, de visión, de experiencia que a lo mejor yo no tengo la oportunidad de vivir. Eso lo sabemos los que nos educamos en otro mundo en el que solo teníamos como diversión, como entretenimiento, la lectura. Ahora es verdad que el niño tiene muchísimas más ofertas, pero lo que hay que enseñarle a los niños, hacerles entender que la mayor falacia que hay en esta vida es esa frase que se repite mil y una vez, que es: una imagen vale más que 1000 palabras. Falso. Es decir, yo no puedo entender la imagen si no la formalizo con palabras. Y por consiguiente, el papel de la lectura, y me alegra mucho que en Castilla y León y que en Madrid se esté fomentando, es fundamental. Es decir, si yo no domino la lengua, yo no domino nada más y me van a dominar a mí. Son las palabras, vuelvo a lo mismo, en todo esto. También hay un error que yo creo que se está cometiendo, y lo digo por cómo me llegan a mí los jóvenes a la universidad, con una falta absoluta de ese dominio por las palabras. Es decir, no son capaces de distinguir los matices que hay entre llamar a una persona que tengo a mi lado avispado o listillo. Pues llamarlo avispado o listillo significa enfadarme o no enfadarme con él, o que él se enfade o no se enfade conmigo. El problema principal que ya digo que estoy encontrando es que muchos, y en esto no tiene que ver con tiene que ver con el gobierno, pero más con el diseño de los contenidos que se van a enseñar. Se trabaja muchísimo las terminologías, se trabaja hasta la saciedad, que es un sujeto, un complemento directo, pero muy poco el significado del léxico, muy poco las palabras. Yo intentaré que salgan de aquí siendo muy conscientes de que la vida de cualquier persona depende efectivamente de las palabras. Lo de las nuevas tecnologías, por supuesto, es una realidad absoluta, pero incluso ahí podemos igualmente trabajar con las palabras. Creo que hay una disociación, un abismo entre lo que por un lado las autoridades
gubernamentales, por, digamos, la política educativa lleva en el fomento de la lectura, por un lado, que me parece perfecto, impecable, para seguir con las palabras, y por otro lado, lo que luego el profesor tiene en el aula que enseñar. Que sí, yo le dedico el tiempo a la lectura, pero resulta que al final el alumno tiene que saberse una serie de cosas porque lo van a examinar de una serie de cosas. Entonces estamos disociando dos políticas educativas que nunca van a confluir y que lo único que hacen es producir esquizofrenia en las criaturas, sean de la edad que sean. Sí, tienes toda la razón, Ángeles. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero yo creo que podemos abordar otro tema que queríamos poner aquí en la mesa, y es el término de competencia lectora y el éxito educativo, ¿no? Bueno, ya hemos estado hablando aquí de este término, pero yo creo que también es una oportunidad ahora para hablar un poco de estas pruebas de evaluación, que a veces tenemos una concepción negativa de ellas y realmente nos sirven de mucho para intentar mejorar, sobre todo en aquello en lo que estamos fallando, o también darnos enhorabuena por lo bien que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, me gustaría que bueno, Castilla y León, por ejemplo, es un ejemplo de que ha situado a su comunidad en un buen nivel, ¿no?, a la hora de tratar la competencia lectora. Entonces, me gustaría que nos explicases a todos cómo... Bien, bueno, pues efectivamente en Castilla y León la evaluación, cualquier tipo de evaluación, siempre ha sido para nosotros una fuente de información objetiva, ¿verdad?, y clarísima para enfocar las actuaciones de mejora, para tomar decisiones en torno a qué es aquello que debemos mejorar y qué es aquello que debemos potenciar. De manera que, bueno, pues en el año 2003, cuando PISA, mejor dicho, cuando la OCDE nos permitió a las comunidades autónomas participar en la evaluación que había empezado en el año 2000, pues con muestra ampliada pues decidimos, lógicamente, aprovechar esta gran oportunidad, esta gran oportunidad para tener un conocimiento claro de cómo estaba nuestra realidad en torno a la lectura, a las matemáticas, a las competencias en ciencias naturales, que era lo que medía o lo que mide PISA o lo que evalúa PISA. De manera que, bueno, en el año 2003, junto a dos comunidades de las llamadas históricas, Cataluña y País Vasco, pues abanderamos, digamos, esta evaluación PISA en comunidades educativas. Perdona, Pilar, luego te voy a preguntar qué truco tenéis. ¿Qué truco? ¿Cuál fue el truco? En ese momento, bueno, pues Castilla y León obtuvo unos resultados muy buenos, los mejores en aquel momento de España. Éramos 3 comunidades tan solo, tampoco era tan difícil, ¿verdad? Pero bueno, y estuvimos pues a la altura de la OCDE, muy bien, etcétera, etcétera. Esto nos sirvió para, pues efectivamente, poner en marcha una serie de medidas de mejora, no solamente en torno a la lectura, sino también en torno a las otras competencias, porque sí que es cierto que lo que hacen estas evaluaciones internacionales es que no solamente te dan el resultado en una cifra, en un número, sino que eso es lo más llamativo, eso es algo de un momento dado, pero después te ofrecen muchísima información que está por debajo de todo eso en relación con la equidad, en relación con la calidad, en relación con aquellas competencias y aquellas destrezas, mejor dicho, aquellas destrezas que nuestros alumnos y aquellas habilidades que sí que han sido capaces de desarrollar y a partir de las cuales tenemos que seguir desarrollando, etcétera, etcétera. Bueno, de manera que nosotros hemos ido participando y siempre Castilla y León en las sucesivas ediciones pues ha ido quedando muy bien, ha ido quedando en las posiciones de cabeza a nivel nacional, junto con Madrid, por ejemplo, cuando se unió, y otras comunidades autónomas entre las que no hay diferencias realmente significativas. Uno puede obtener 2 puntos más que el otro o 3, pero realmente no hay diferencia significativa entre las comunidades. Esto nos sitúa en una buena competencia lectora, en un buen resultado lector. Y bueno, en el último año, en el año 2015,
pues la verdad es que nosotros en Castilla y León sí que hemos dado un salto cualitativamente importante, ¿no? Si fuéramos un país, si fuéramos una comunidad que quisiéramos ser independentistas, que no lo queremos ser para nada, ¿verdad? Si fuéramos un país, pues seríamos los cuartos del mundo, ¿no? Por detrás, en lectura, estoy hablando de lectura, de la competencia lectora, por detrás únicamente de Singapur, de Canadá y de Finlandia. Y además no tenemos diferencias significativas con estos dos últimos países, es decir, estamos muy bien, ¿no?, en lectura. Pero, claro, esto es importante para nosotros, pero es más importante pues, todos aquellos temas que tienen que ver con cuáles son nuestros nichos de mejora. Y sí que tenemos nichos de mejora, naturalmente. Nosotros tenemos que conseguir que cada vez haya más alumnos con mejores competencias, con competencias mucho más desarrolladas en los niveles más altos de lo que se entiende por competencia lectora, pues ese es un nicho de mejora. Y sobre todo, para nosotros es muy importante la equidad. Tenemos que conseguir que ese 9% de alumnos, que es muy bajito, porque la Unión Europea nos dice que tiene que haber un 15% y nosotros ya estamos en el 9%, aquellos que tienen unos niveles 1 y menos 1, conseguir que salgan de esos niveles, que cada vez haya menos alumnos en esos niveles. Y bueno, eso es algo fundamental y es algo que nuestras pruebas nos ofrecen. Por eso, bueno, pues estamos empezando a llevar a cabo, gracias a estas pruebas también, algunas actuaciones de las que se van a hablar aquí, que es, por ejemplo, el tema de la accesibilidad y diseño universal. Nosotros tenemos alumnos, pues, por ejemplo, con discapacidad intelectual que tienen el mismo derecho. Tú has hablado de la educación en derechos, con la cual estoy completamente de acuerdo, y la lectura es educación, es un derecho, ¿verdad? Bueno, pues los alumnos que tienen discapacidad tienen tanto derecho como los demás. De manera que estamos empezando a hacer que nuestras bibliotecas y nuestros textos, ¿verdad?, tengan lo que denominamos o estén también, digamos, publicados en lectura fácil. O estamos viendo pues, cómo todos los lenguajes alternativos y aumentativos de comunicación son necesarios también. Bueno, sé que no me voy a enrollar más. Sí. Marta, podría estar hablando mucho de esto, pero tengo que ceder el tiempo para mis compañeros. Sí, es una pena que tengamos tan poco tiempo. Si puedes abreviar, Vicente, te lo agradecería. Sí, bueno, a mí me gustaría hablarles de los principales estudios internacionales de evaluación que nos ofrecen una panorámica comparada a nivel internacional, tanto en primaria como en secundaria, de ver cómo se sitúa España y bueno, luego cómo se sitúa pues, la Comunidad de Madrid, donde yo provengo, ¿no? En ese sentido, la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, la IA, con sede en Ámsterdam, es la decana de las asociaciones de evaluación y es la que desarrolla un estudio que se denomina PIRLS, que mide la comprensión lectora. Ese estudio, que se desarrolla cada 5 años, nos ofrece una riqueza de datos muy potente porque evalúa en 2 sesiones de 40 minutos los propósitos de lectura, la lectura por placer literaria y la lectura para obtener información. Y también nos da muchas pistas acerca de las inferencias que realizan los estudiantes y de las interpretaciones y aplicaciones que realizan. El estudio PIRLS, los últimos datos en los cuales podemos trabajar es de 2011. El año 2016, en la primera del 2016, ya los alumnos españoles y los alumnos de 7 comunidades autónomas con una muestra suficiente de centros y de alumnos para obtener datos representativos participaron. Es decir, que el 5 de diciembre, que está muy cerquita, ya no queda nada, el 5 de diciembre, internacionalmente se realiza ese lanzamiento, esa publicación de este estudio. Y vamos a tener datos de España y de 50 países más, pero además, por la diversidad de nuestro país, necesitamos desagregar el dato y tenerlo por comunidad autónoma. Cuando ustedes manejen el dato de España, pues generalmente va a estar en torno a la media o va a estar un poquito por debajo de la media de los países más desarrollados, pero si ustedes van a los datos por comunidad autónoma, se van a encontrar con que muchas de las comunidades están al máximo nivel de excelencia mundial.
En ese sentido, yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo, porque nos da una medida de dónde estamos. Y muchas veces nos zaherimos nosotros mismos cuando hay una publicación de resultados, porque nos quedamos simplemente en la superficie. Y una vez que se profundiza, se puede encontrar, bueno, pues esa riqueza y esa satisfacción de ver que muchos centros educativos, muchos profesores lo están haciendo al máximo nivel mundial. En la Comunidad de Madrid pues estamos muy satisfechos también de los resultados que hemos tenido en el estudio PISA. En PISA, en Castilla y León, pues en los últimos datos ofrecidos mencionaba Pilar que está en el cuarto nivel por detrás de Singapur, de Canadá y de Finlandia. Castilla y León tiene 522 puntos en lectura, la Comunidad de Madrid tiene 520 puntos. Está junto al mismo nivel de Finlandia, al mismo nivel de Corea del Sur, al mismo nivel de Japón, y eso también es para sentirse satisfecho del trabajo que están realizando los docentes diariamente y de la competencia lectora que estamos siendo capaces de dar a nuestros alumnos. PIRLS es una evaluación que se realiza en primaria para alumnos de 9 y 10 años. PISA se trabaja con alumnos a la finalización de la enseñanza obligatoria, con 15 años. Simplemente, bueno, pues por cerrar, el hecho también de que no se ha de tener ningún tipo de resistencia o de alejamiento a la evaluación. La evaluación es una cómplice del docente y del alumno porque nos permite construir y mejorar. Sin datos solo tienes una opinión, con datos pues podemos construir y tratar de enfocarnos exactamente a donde más se necesita. Y desde luego pues se trata siempre de visualizar todo aquello que se está haciendo muy bien. Y para eso también sirve la evaluación. Claro. Muy bien, muchas gracias a los dos, porque además es verdad que siempre intentamos ver ahí el aspecto negativo de la evaluación cuando no lo tiene, si la evaluación sirve y es positivo, ¿no? Y os agradezco vuestras intervenciones de verdad, porque hay una idea muy equivocada de lo que suponen estas evaluaciones. María Ángeles, pues ya para terminar esta pregunta, y ya terminamos porque voy a ser muy breve. Muchas gracias. Yo sigo con las palabras. Entre la competencia lectora y el éxito educativo hay una relación de solidaridad. Si el alumno es competente leyendo, si tiene un buen dominio de la lengua, que para eso es su lengua materna, tendrá éxito educativo, qué duda cabe. No hay mayor vuelta de hoja. A mí lo que me sorprende, teniendo en cuenta lo que se está desarrollando en todas estas cuestiones de la lectura, es que a mí los alumnos me lleguen a selectividad, porque estoy en los exámenes de selectividad, y me preguntan con un enunciado claro: ¿qué tengo que poner aquí? ¿Qué tengo que hacer en el ejercicio? O mejor todavía, ¿qué quieres que te ponga? Y yo digo, no quiero que me ponga, quiero que me respondas la pregunta que te hago. Y en esto me gustaría cerrar simplemente con el deseo de que efectivamente en medio de todas estas políticas que se están siguiendo para el desarrollo de la lectura, que me parece fantástico, excelente y felicito, que se fomente igualmente el desarrollo de los estudios hispánicos, que están verdaderamente empobrecidos en la Universidad Española, y no somos capaces nosotros, mea culpa, de atraer alumnos, y para los estudios hispánicos los españoles somos los mejores, entre otras cosas porque es nuestra lengua materna. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Ángeles. Y bueno, para cerrar ya esta mesa, me gustaría terminar con una reflexión, yo creo que aquí hemos escuchado todos, que es que la lectura es una herramienta básica, que es esencial, es fundamental y ineludible, como bien decía María Ángeles, que la vida está en las palabras y también que sirve para afrontar la vida, ¿no? Y otra palabra muy importante, yo creo que debemos tener en cuenta, es que las palabras tengan creatividad de pensamiento, que es al fin y al cabo lo que queremos que nuestros chicos desarrollen, y nosotros mismos también, que seguimos aprendiendo, ¿no?, a lo largo de la vida. Pues muchas gracias por vuestra atención, gracias a vosotros y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.